Buenos días, vamos a presentar la actividad fase 3, evaluar fuentes de contaminación, presentado por Glorimar Darisa Chacón, María Camila Telles y César Augusto Conde. Introducción. El artículo habla sobre la evaluación que se realizó a las emisiones contaminantes producidas por hornos de ladrillos en la India, en donde existen más de 100.000 empresas dedicadas a esta actividad. También nos indica que en la India falta normatividad o no es la más eficiente para el control de la contaminación ambiental. En el artículo evaluaron diferentes tecnologías dedicadas a la producción de ladrillos, evaluando los contaminantes o las emisiones contaminantes de PM, SO2, CO2 y CO2. Estas mediciones las realizaron a 17 hornos de ladrillos individuales. También se comparó la normatividad colombiana o los parámetros establecidos en Colombia para estos contaminantes contra las emisiones producidas en la India. La ubicación de la fuente analizada es en el país de la India del continente asiático. También se revisaron los procesos de la fuente fija, que en este caso inician con una extracción de los materiales, la selección de la materia prima, una trituración, luego pasa un zarandeo, posteriormente a un mezclado, de ahí pasa a la zona de corte, de ahí se les da la forma a los ladrillos o a lo que se vaya a hacer, de ahí pasa a un secado, de ahí se revisa o se hace un procedimiento de revisión si cumple con los ajustes, luego pasa a la cocción en los hornos, de ahí pasa a un enfriamiento, de ahí se revisa si cumple con las especificaciones generales, si aplica, sigue el proceso, si no, se devuelve el proceso de trituración, de ahí pasa a un enfriamiento, luego a un almacenamiento para posteriormente ser despachado el producto. Los tipos de combustible o sustancias que utilizan los diferentes hornos y que generan contaminantes atmosféricos son los siguientes. Los hornos de ladrillo en zigzag utilizan biomasa y carbón mineral. Los hornos de ladrillo ejes verticales utilizan biomasa y carbón mineral. Hornos de trincheras de Bull utilizan carbón de piedra triturado, mientras que los hornos de chimeneas fijas o tradicionales utilizan llantas usadas, plásticos, ramas y hojas secas, leña seca, cáscaras de arroz y café, acerrín de madera, hidrocarburos como el diésel y carbón de piedra y gas. Los contaminantes atmosféricos que producen esta fuente son el material particulado PM, dióxido de azufre SO2, el monóxido de carbono CO y el dióxido de carbono CO2. Estándares de emisión admisibles y aplicables. Para hacer el comparativo de emisiones de la industria ladrillera de la India con la legislación colombiana, se analizaron 17 industrias con diferentes tecnologías de producción, donde se escogieron 6 con los índices más bajos de cada tecnología, por un periodo de 24 horas y 8 horas. Se tomaron los datos de la tabla E1 del apéndice E y se graficó un cuadro comparativo por cada contaminante de acuerdo a la resolución 2254 del 1 de noviembre de 2017, donde obtuvimos en la primera gráfica de ese CO2 por 24 horas destacan 2 industrias de tecnología Zigzag-Farset, BSBK y TK, donde obtuvieron índices muy altos que sobrepasaban los de la legislación colombiana. De PM10 por 24 horas se obtuvieron también 3 industrias con 3 tecnologías de FCBTK, VSBK y DDK, que tuvieron también altos índices de contaminantes. Y CO por 8 horas, donde todas las industrias por las 6 tecnologías cumplieron con la normatividad colombiana.
Cabe recalcar que de estas 6 tecnologías, de estas 17 industrias, la única industria que cumple con la legislación colombiana es el sistema ZIGZAG natural. Métodos empleados para realizar la medición directa. Tenemos 8 métodos, entre los cuales encontramos método 1A, determinación del punto y velocidad de toma de muestra para fuentes fijas en chimeneas pequeñas; método 2D, determinación de velocidad y flujo volumétrica de gases en chimeneas; método 3A, determinación de concentración de óxido y dióxido de carbono de emisiones de fuentes fijas; método 3B, análisis de gases para determinación del factor de corrección de tasas de emisión o exceso de aire; método 5D, determina las emisiones de material particulado en fuentes fijas; método 6, determina de las acciones de dióxido de azufre en fuentes fijas; método 10, determina de las emisiones de monóxido de carbono en fuentes fijas; y método 17, determinación de las emisiones de material particulado en fuentes fijas. Y tenemos una fase de laboratorio. Esta fase de laboratorio consiste en 2 partes. La primera es la calibración de los instrumentos que se van a emplear en la medición directa, que se hace antes de empezar la medición. Y tenemos el cálculos analíticos, es el resultado que nos da los métodos para hacer unos cálculos y así obtener un resultado exacto. Análisis de resultados basado en el artículo de evaluación de las emisiones de contaminantes del aire y los hornos de ladrillo de India, en donde se realizó la evaluación de 5 tecnologías a 17 hornos de ladrillo de manera individual, las cuales fueron las mediciones de los compuestos PM, SO2, CO y CO2. Esta estimación de la India dio los siguientes resultados anuales: PM 0.94 millones de toneladas, CO 3.9 millones de toneladas, CO2 127 millones de toneladas, dando como resultado que los hornos de tipo zigzag y de vertical generan menos contaminación o emisión de contaminantes, lo que demuestra que los hornos tradicionales por tecnología más limpios ayudan a mejorar el desempeño ambiental, lo que la industria ladrillera de India, ya que en este país de Asia las mediciones de control ambiental son mínimas o faltantes. También en los análisis de resultados comprobamos que la norma colombiana de la emisión de contaminantes atmosféricos, en la cual nos indica los parámetros máximos de admisibles de contaminantes que son, como lo muestra en la siguiente tabla. Se puede decir que para Colombia solo la tecnología ZIGZAG cumple con esta legislación, ya que emite entre 80% y 90% menos carbón negro. Esto también se debe al tipo de combustible que se utiliza para su funcionamiento. Es urgente que la India crea normas ambientales que regulen la industria ladrillera. Se puede concluir que en la India falta normatividad para el control ambiental. Después de realizado el análisis de las diferentes tecnologías, se evidencia que el ZIGZAG es la más amigable con el medio ambiente. Al comparar con la norma colombiana las emisiones de gases de contaminantes, también se observa que la tecnología ZIGZAG es la aprobada por esta. También se evidencia la falta de compromiso de los entes gubernamentales de la India para tratar de controlar la contaminación atmosférica para proteger el medio ambiente y la salud pública. A continuación les presentamos la bibliografía en la cual nos basamos para poder sustentar y realizar este trabajo. Gracias.